Muy bien, en este momento no puedo ver a todos, puedo solamente ver a mi hermano Edgar. Edgar, ¿se puede ver la lámina? Sí, excelente, gracias chicos. Muy bien, estamos empezando con la grabación. Deseo enviar un saludo fraterno y afectuoso a todas las personas que eh, han entrado a esta reunión que tiene carácter informativo. Además de ello, quiero mandar también un saludo sincero a las personas que trabajan en la Sociedad Bíblica Iberoamericana, que nos hicieron llegar algunas preguntas. Bien, nos hicieron llegar algunas preguntas y algunos ejemplos, por qué en determinados versículos se traduce sí y en otros no. Así es que eso es lo que vamos a entender el día de hoy. Vamos a analizar las leyes que gobiernan el idioma hebreo en este sencillo punto, que es en realidad motivo de discusión y motivo a veces de lamentablemente una mala traducción. Empezamos entonces. Uso y función de la partícula et. Uso y función de la partícula et. Esto se va a hacer mucho más fácil si las personas que están oyendo esta exposición saben, aunque sea hebreo a nivel básico. Evidentemente, los que tienen mayor conocimiento, esto va a ser muy sencillo. Muy bien. Ese es el título de nuestra reunión el día de hoy. Continuamos. Para las personas que no me conocen, mi nombre es César Silva. Soy docente de hebreo clásico, arameo imperial, o también llamado clásico, paleografía hebrea, arqueología bíblica, geografía bíblica, mitología hebrea, entre otros temas. Temas que no tienen absolutamente nada que ver con dogmática cristiana, católica, evangélica, protestante, mesiánica, budista, ni nada por el estilo. Todos los cursos que nosotros dictamos y certificamos en el Centro de Estudios Hebreos Limud son cursos de ciencias bíblicas que no tienen absolutamente nada que ver con el tema de la fe. Son temas que se abordan desde una aproximación científica. Para las personas interesadas, mi perfil de Facebook es el que está aquí, aparece solamente como César Silva, esta es mi foto de portada y ahí pueden también revisar algunos alcances y algunos estudios. Nuestra página informativa acerca de la malla curricular y de los cursos que eventualmente sacamos es www.limudhebreo.com. Así es que vamos a empezar con la siguiente, la declaración de principios de este servidor, de quien habla. El expositor no pretende condicionar o influenciar ningún dogma de fe de los oyentes. La siguiente es una explicación exclusivamente académica y técnica desde la filología hebrea. Es decir, aquí lo que vamos a explicar es el uso, naturaleza, giros y leyes que gobiernan a esta partícula en particular, en especial. Y por otro lado, el objetivo de esta exposición es clarificar mediante ejemplos el uso, naturaleza y función de una partícula muy mal entendida en los últimos años. Y es la partícula que nos llama a esta reunión. Así es que, mis distinguidos hermanos y amigos, en primer lugar quisiera que por favor sepan que están en una conferencia de carácter académico y no de carácter confesional, primero. Segundo, quiero que les invito a dejar fuera de cualquier juicio o fuera de cualquier evaluación el análisis de la persona que está hablando. En otras palabras, quiero ser más claro, hay personas, porque conozco los casos,
que piensan que porque yo no soy cristiano, no tengo la capacidad para poder analizar esto. ¿Me entienden? Hay muchísimas personas de ese tipo. Y sus líderes les dicen, ese hermano, ese amigo o ese señor no es cristiano, así que no tiene el espíritu, no puede analizar esto. Bueno, pues yo les garantizo que en la misma sociedad bíblica iberoamericana han contado con muchas personas que no son cristianas. ¿Mm? Dicen que cuentan con los trabajos y servicios del profesor Immanuel Top, a quien conozco personalmente de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y él no tiene nada de cristiano, pero sus aportes sí valen. ¿Mm? Entonces, ¿por qué hacer la diferencia? Chicos, hay que ser serios. Cuando tú estudias matemáticas, que es una ciencia, tú no le preguntas a tu profesor de matemáticas, mire profesor, si usted es cristiano, su matemática vale, pero si usted es judío, su matemática no vale. No, pues, hay que ser serios. Esto no es dogmática, esto no es doctrina, por eso me refiero a que hay que tener la mente abierta y hay que aprender a ser un poco humildes también todos, mis queridos amigos. Todos debemos aprender de todos y todos podemos hacerlo. Así es que mi invitación en este momento es para que en un espíritu de cordialidad y fraterno podamos llevar esto adelante, ¿sí? Entonces vamos a prestar atención. Perdonen un segundo que tenemos ahí un problema de... Muy bien, ahora sí. Continuamos. Definición. La partícula de la cual vamos a hablar es una partícula de objeto directo, una partícula acusativa, es decir, que equivale a nuestra palabra a nuestra letra A. Juan le pegó a la pelota. ¿Mm? No dices Juan le pegó la pelota, dices Juan le pegó a la pelota. Ese es el objeto directo. ¿Bien? Ese es el objeto directo. ¿A quién va dirigido o sobre quién recae? O sobre quién recae. Sobre quién recae la acción del verbo. Sobre quién recae la acción del verbo. ¿Sí? No obstante, no siempre debe ser representada en la traducción al español, pues en este último idioma a veces no se requiere. Voy a repetir, la partícula et, estimados amigos, la partícula et normalmente debe ser traducido en nuestro idioma con la letra A, que es el complemento directo. Juan le pegó a la pelota. No obstante, muchas veces en nuestro idioma, muchas veces cuando la partícula et ya es necesaria en hebreo, en nuestro idioma ya no lo es. Y en ese caso es necesario obviarla para no caer en una redundancia innecesaria o también llamado cacofonía. Por tanto, no siempre debe ser representada en la traducción. Por ejemplo, si yo digo, yo le doy pastel a Juan, a Carlos y a Luis. ¿Bien? En esos tres casos tengo la partícula a, que es el objeto directo. Pero en español puedes decir, yo le doy pastel a Carlos, Luis y Juan. No necesitas ponerle a todo.
¿vale? Entonces, en español tienes la licencia de poner o no poner a veces este objeto, este objeto directo. Pero en hebreo, el hebreo tiene sus propias leyes en donde se regula esto. Bien, no pienses que el hebreo es español, porque el español lo necesita el hebreo también. Ese es el gran problema cuando uno no conoce bien el idioma. Así es que esta es la definición. Es una partícula de objeto directo, pero no siempre debe ser representada. Esa es la definición que yo acabo de dar. Ahora quiero que ustedes vean la definición que se encuentra en los principales diccionarios o comentarios. Aquí dice, partícula et, partícula que introduce el caso acusativo y complemento directo. Por ejemplo, Génesis 1.1, bara et hashamayim, que significa creó a los cielos. No obstante, para nosotros en español, la letra A sale sobrando. Nadie dice creó a los cielos, porque eso ya sería desfigurar el idioma español. Solo decimos creó los cielos. En hebreo es necesaria, correcto, pero en español ya no. Por si acaso, no pienses en términos de español. Entonces, sobre en hebreo. No, señor, no sobre en hebreo. En hebreo es necesaria. Pero no puedes decir que porque en español no es necesaria, también está de más en hebreo. Y esa explicación absolutamente incongruente y que desconoce todo tipo de funcionamiento del idioma, yo la he escuchado en ciertos personajes. ¿Por qué ponen ese ed, dicen? ¿Por qué ponen ed hashamayim si no se necesita? No la necesitas en español, pero no hagas llegar el español o no hagas el español, no hagas del hebreo el español, ¿sí? Por favor, no vayan a estar pintando como acaban de hacer, ¿sí? Escuchen nada más de tranquilos. Así es que aquí tenemos la partícula que les dije. Raras veces se introduce complementos que en español solo se pueden expresar con nominativo o genitivo o de modo impersonal. Y hay algunos ejemplos. Edamut ge anan losar. La columna de nube no se apartó. Y como ves aquí, ya no es necesario el a. Incluso a veces se puede traducir de. Halaed raglav, enfermó de sus pies, es decir, de sus órganos genitales. Aquí está. El et en algunas ocasiones se traduce como el genitivo. Bien, pero vamos a concentrarnos nuevamente en la partícula. ¿De dónde sacamos esta definición? Damos de una vez la bibliografía para no dejarla al final. De este diccionario, el cual ustedes pueden conseguir de manera gratuita en la red, o mejor aún si lo pueden comprar en físico. Esa es la definición del diccionario de hebreo bíblico del profesor, amigo mío y mentor, Moisés Chávez. Otra definición, para que no crean que solo es un autor el que dice esto. Partícula que casi siempre introduce el complemento directo, persona o cosa o sufijo. Es la partícula ed. ¿Quién dice esto? El diccionario bíblico del profesor Luis Alonso Schockel, de nacionalidad española, quien fue mi profesor en el año 97 también. Ahí está el libro del diccionario que hizo el diccionario bíblico hebreo-español del profesor Luis Alonso Schockel. Ya son dos personas de muchísimo peso en el mundo académico que están diciendo lo mismo. 3. Diccionario de hebreo de Jaime Vázquez Allegue. Partícula ed aparece 11.871 veces en la Biblia hebrea. Partícula que introduce el complemento. Más claro no canta un gallo, más claro no brilla el sol en mediodía, señores. Ahí está el diccionario que acabamos de citar. Diccionario bíblico de hebreo español, español hebreo, Jaime Vázquez Allegue, editorial Verbo Divino. Los tres autores que acabamos de citar son de diferente religión. Luis Alonso Schockel es católico. Moisés Chávez es protestante presbiteriano, evangélico.
Este autor es Jaime Vázquez Allegui, me parece que también es católico o algo por el estilo, pero dice lo mismo. Y ahora tienen aquí, este no es de Jaime Vázquez, disculpen, me olvidé de sacar el cuadro. Esta es la definición de un diccionario de la Universidad Hebrea de Jerusalén y de la Universidad de Tel Aviv. Es un diccionario que es en común. Y dice así, et, en estado absoluto y en estado constructo. Es la marca del acusativo, usualmente prefijado solo al nombre definido, como por ejemplo, et haisha, que significa a et haish, a el hombre, pero solamente se pone al hombre, el hombre. Relacionado o emparentado con el moabita et, al fenicio it, y debe ser leído it, al arameo también, y el siríaco o arameo imperial yat. Su forma de lectura más usada es como un nombre. En egipcio y arameo se utiliza como ot. En árabe, ya. Solo es usado como sufijo para enfatizar el pronombre. Y posiblemente también está en etiópico. El etiópico o el amárico, que es el idioma de Etiopía, que está íntimamente relacionado también al hebreo, es de su familia, se dice kiyá. Su origen, como en el siriaco, yad, yatá, un nombre en el sentido de ser, de esencia, de existencia. Eso es correcto. Como pueden ver, y esto es de la Universidad Hebrea, hecho en Israel, no tiene que ver la religión que tú profesas, tiene que ver el uso del lenguaje. O tú hablas español diferente por ser budista, por ser evangélico o ser católico. Tu español es mejor que el otro. No, pues, intentemos ser serios con este tema. Acá no tiene que ver que si tienes el espíritu, no tienes el espíritu, o cosas por el estilo. Tiene que ver si sabes o no español. Si sabes hablar bien el español, tienes un uso correcto del mismo, sabes las leyes que gobiernan el español, no importa si eres ateo, si eres judío, si eres cristiano, o sea lo que fuere, igual te comunicas de una manera excelente. Si estudiaste en la universidad, convendrás conmigo en que no le preguntabas a todos tus profesores, si usted no es judío, no me enseña, o si usted no es evangélico, no me enseña. Eso no tiene nada que ver. Así es que les pido, por favor, en todo momento que tengamos la mente abierta y que podamos analizar. ¿De dónde sacamos esta última lectura? Del A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language para lectores de inglés. Está impreso en Carta, Jerusalén, y está hecho por la Universidad de Hebrea y la Universidad de Tel Aviv. Bien, lo pueden encontrar gratis también en la red. Todos los libros que les he citado, los 4, están gratis. No necesitan cientos de dólares. Están gratis, gratuitamente en la red. Bien. En esta época, quien no se informa y quien no quiere estudiar y quien permanece en las sombras del desconocimiento es porque simplemente no tiene ganas de estudiar. Porque basta con que pagues tus $20 o $30 de conexión a internet y tienes acceso a biblioteca que cuesta millones de dólares. Naturaleza de la partícula. Esta partícula biliteral, es decir, de 2 letras, y pronunciada como et, es escrita con las consonantes inicial y final del alfabeto hebreo. Es una partícula atestiguada en otros idiomas semíticos, emparentados como el moabita, el amonita y el edomita. Y con una ligera variación en arameo imperial y ugarítico. Bien, ustedes me dirán, ¿cómo sabe eso? Pues porque yo enseño estos idiomas, moabita, amonita y edomita, y las personas que estudian conmigo en este momento en el curso de paleografía hebrea también lo pueden leer y en la mayoría de casos traducir. Es un idioma muy cercano al idioma hebreo. Y saben que cuando se estudia esto no pasa a ser simplemente de un divertido reto. No es nada, no es nada que puedan leer solo los iluminados o los elegidos. Esto lo puede saber y leer cualquier persona que con diligencia, con humildad y con perseverancia estudie.
Así que su naturaleza es esta. Primero, tiene dos letras. La forman la primera y la última letra del alfabeto hebreo. Segundo, es una partícula que no es exclusiva del idioma hebreo. Todos los idiomas emparentados y relacionados con el idioma hebreo también tienen la misma partícula. ¿Sí? Morfología. Se escribe así en estado absoluto, es decir, la alef, la tab y una vocal llamada tsere. Esto es cuando está en estado absoluto, es decir, cuando no está unida a otra palabra. Y en estado constructo se escribe de la siguiente manera. Ahí está. Cuando esta misma partícula está en estado constructo, es decir, está unida a otra palabra, entonces va a llevar este guión alto que se llama makef, y la vocal, al perder calidad y fuerza y pasar a ser una partícula pretónica, pues son temas técnicos, entonces pierde calidad esta vocal y de tsere se convierte en segol, es decir, cambia la vocal. El significado no cambia, cambian solamente la vocal inferior de cere, que son 2 puntos, a segol, que son 3, es por un cambio cuantitativo y cualitativo de la vocal, y en este caso ya está unido a otra palabra de manera constructa, y generalmente lleva makef. Esa es la morfología de la partícula, muy sencilla. Sin embargo, no hay que confundir, es muy importante no confundir, hay una preposición que se escribe idéntica. No hay que confundir con la preposición idéntica, pero que se traduce con o junto a, que puede compararse y de hecho tiene ascendencia del babilonio it y el fenicio et. En este caso proviene de un antiguo acusativo adverbial acadio que se escribía ita al lado de. ¿Qué quiero decir? No quiero confundirlos mucho. Lo único que quiero decir es que a veces la partícula et no debe ser traducida como a, sino como sino como la palabra con. Y ti conmigo, y tanu con nosotros, y to con él, et con, ¿ya? Aparece con mucho menor frecuencia, se escribe idéntico, pero en ese caso hay que saber hebreo para diferenciar si es la partícula acusativa et, que se traduce a en español, o hay que entender que a veces se debe traducir con la preposición española con o en. ¿Bien? Se escribe idéntico, pero en este caso su significado es absolutamente diferente. Es una palabra homógrafa. Se escribe igual, pero tiene otro significado. Seguimos. Vamos a analizar ahora, esa es toda la conceptualización de esto. Ahora vamos a seguir con algunos ejemplos que nos mandó muy amablemente la Sociedad Bíblica y nos piden que por favor expliquemos por qué en algunos casos el et va seguido del artículo ja y en otros casos no. Bien, entonces aquí la lectura del texto es así. ועשית את המזבח עצי שיטים, 5 אמות אורך ו5 אמות רוחב, רבוע יהיה המזבח. Y harás el altar de árboles de acacia, 5 codos de largo y 5 codos de ancho, cuadrado será el altar. Eso es lo que dice el texto en hebreo. Bien, la pregunta es por qué aquí tiene et y luego viene el artículo ja. Pues es muy sencillo, el hebreo lo necesita, el español no. Aquí yo he puesto una traducción al español. ¿Qué pasa si yo en tu Biblia pongo y harás el altar de árboles de acacia? Tú me vas a decir, uy, el traductor no sabe español. ¿Cómo vas a poner eso? Claro, el español no lo necesita. Que el español no lo necesita no significa que el hebreo lo debe omitir. El hebreo sí lo necesita. Entonces, el razonamiento de algunas personas es, mira, te das cuenta que el español no lo necesita, entonces está de más en hebreo.
Debe ser por algo, hermano. ¿Ah? Y empiezan a especular sobre sueños, sobre fantasías, sobre proyecciones o sobre cosas que dicen, por algo está que le sobra. Y no le está sobrando. En hebreo es necesario, pero en español no. Bien, por eso que se saca en español. Muy bien, espero que haya sido claro. Estos ejemplos son sencillísimos. Segundo texto enviado por nuestros hermanos de la sociedad. Verso 9 de Éxodo 28 dice así: Velakachta et shtei avnei shoham upitachta lechem shmot bnei Israel. Y tomarás 12 piedras de ónice. En realidad hay dudas a veces si era piedra de ónice. Upitachta lechem shmot bnei Israel, y grabarás sobre ellas los nombres de los hijos de Israel. Y acá, ¿por qué el ed no tiene el artículo? Me preguntan. Porque no lo necesita. No lo necesita. Aquí directamente, y tomarás a 12 piedras. Entonces, ¿cuándo se necesita y cuándo no? Tienes que ver el texto completo y tienes que aprender a utilizar el hebreo. Y además que no te quepa duda de algo, en muchos textos de la Biblia hebrea hay faltas ortográficas. Sí, hay faltas ortográficas. Hoy en día, cuando tú quieres publicar un libro, hay programas especializados de computadora que cuando tú pones todo tu libro, de inmediato te señalan las faltas. Esto está mal, esto es singular, esto es femenino, masculino, esto está repetido. Pero ellos no tenían eso. Y ellos lo hacían a mano. Estamos hablando de un texto de hace 2500 años mínimo. Así es que no se sorprendan cuando a veces hay palabras, artículos o partículas que están de más. En muchos casos sucede. ¿Cómo me doy cuenta, hermano? Te das cuenta cuando aprendas a utilizar el idioma. ¿Mm? Hoy en día quieres hacer un libro y hay revisores, gente que se dedica exclusivamente a revisar el idioma, otros a revisar el estilo de un libro, etcétera, etcétera. Hay programas de computadora. Eso no había hace 2500 años. Así es que les digo, para los que creen que la Biblia es absolutamente perfecta, no, hay errores de ortografía también y de caligrafía también. Una letra por otra, etcétera. Bien, continuamos. Al final hacemos una pequeña ronda de preguntas. Éxodo 12:28 dice así. Perdón. Vayelhu ba Yasub bnei Israel kasher tzivá Adonai et Moshe ve'Aharon ken asu. Y fueron e hicieron los hijos de Israel como mandó Adonai, Yahvé, Jehová, Yahweh, como quieras decirle. Et Moshe, a Moisés, ve a Aarón y a Aarón, Ken Asu, así hicieron. Les explico dónde está el tema aquí. En este versículo dice, Et Moshe ve a Aarón, a Moisés y a Aarón. Y en otro texto idéntico dice, Et Moshe ve et a Aarón. Entonces la pregunta de los hermanos era, ¿por qué acá dice Et Moshe y acá solo dice ve a Aarón? A Moisés y Aarón. Y en el otro, Et Moshe ve et Aarón. Y la respuesta es tan sencilla como la tabla de multiplicar del 1. Cuando tú dices, le di pastel a Juan, vamos a utilizar el mismo, le di pastel a Moisés y a Aarón. Utilizo doblemente a. Le di pastel a Moisés y a Aarón. ¿Está bien dicho? Sí. Pero también puedes decir, le di pastel a Moisés y a Aarón. Nada más. Le di pastel a Carlos y a Juan. Doble A. A Carlos y a Juan. Puedes decir, le di pastel a Carlos y Juan. Ambas son correctas. Eso es lo que está aquí. ¿Por qué acá aparece Ed y acá no? Porque no es necesario, no es imprescindible. Como cuando dices, le di pastel a Carlos y Juan, nada más. Y en el otro, ¿por qué los dos nombres sí tienen Ed?
porque es como que dijeras, le di pastel a Carlos y a Juan. Así de simple. Esto es sencillo. Cuando uno conoce los rudimentos del idioma, esto es sencillísimo. Último versículo, dice Éxodo 29, 44. Vekidashti et ochel moed veet hamizbeach veet Harón veet banav akadesh lejachen li. Y santificaré la tienda de reunión y el altar y a Aarón y a sus hijos. Los santificaré para que me sirvan a mí. ¿Bien? Me olvidé de hacer la traducción abajo. Sí. Bueno, y dice así. Y santificaré el tabernáculo de reunión. Se supone que en este texto está hablando Dios, ¿no? O Moisés, no sé, no he leído todo el contexto. Solamente he puesto el texto que me pidieron. Y luego dice, Veet Hamizbeach, y al altar, Veet a Aarón, y a Aarón, Veet Banav, y a sus hijos. El uso es absolutamente normal, permitido y coherente. Le di pastel a Carlos y a María y a Luis. Utilizas a, objeto directo para todos los elementos que nombra en segunda oración. Así de simple, hermano. No hay que hacerse bolas de por qué aparece cuando sí, cuando no. ¿Quieres entender bien? Estudia. No hay otra fórmula, hermano. No, hermano, que el Espíritu Santo me va a decir, muy bien, yo te voy a sacar el libro de Jueces, capítulo 5, en hebreo, 2 versículos, y te voy a decir, muy bien, tradúcelo con el Espíritu. A ver si el Espíritu te va a decir cómo traducirlo. El Espíritu Santo no te va a soplar, hermano. El Espíritu Santo no va a hacer tu trabajo por ti. Tú tienes que estudiar, ¿sí? Y los que no queremos estudiar por flojera, no le echemos la culpa al Espíritu Santo. No, al Espíritu. No, hermano, tienes que estudiar, como todo en la vida. Todo lo que vale amerita y necesita un esfuerzo. ¿Bien? Yo no digo que el Espíritu Santo no te ayuda a comprender ciertos elementos y cosas. Perfecto. Si tú lo dices, así será. Pero no me digas, y creyéndotela encima, de que no necesitas estudiar esto, porque la Biblia no fue escrita en hebreo. Perdón, la Biblia no fue escrita en español, fue escrita en hebreo. Y aunque no lo crean, hay un mundo de diferencia entre la Biblia escrita en su idioma original y la Biblia escrita en español. Bien, yo a veces pregunto, unas frases que son muy interesantes que mi colega y hermano, el profesor israelí Easy Wolf, comenta y dice así, a ver, lee a Cervantes en chino o lee a Shakespeare en alemán. A ver si es lo mismo. No es lo mismo, pues. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos escribe en su idioma y saben qué palabras eligen para embellecer su texto. Son palabras que el mismo autor eligió desde su mente y su cultura para gente que lee su idioma y va a entender y va a sentir lo que él quería que su público sienta. ¿Me captas? Bien, cuando tú haces la traducción se perdió eso. Así de simple. Entonces, una persona con seriedad intenta hacer un estudio diligente, personal, humilde, pero serio y académico de estos temas. Si tú crees que la Biblia es el libro que va a acompañar tu vida hasta tu exhalación final antes de estar con Dios, entonces invierte un año de tu vida estudiando seriamente. Porque seguro que puedes haber estudiado 5 años diferentes temas o 10, pero que solamente le has dado la vuelta a la Biblia. Que solamente has flotado en sus aguas, pero no te has sumergido. Y eso es lo importante de esto, hermanos. Conclusiones, y con eso termino mi intervención. Primero, la partícula biliteral et tiene naturaleza acusativa y de complemento directo. Ya demostramos que también está en otros idiomas. Segundo, la Biblia hebrea o Antiguo Testamento debe ser traducida con seriedad y honestidad intelectual.
No, la Biblia hebrea no tiene por qué cubrir tus necesidades de fe. La Biblia hebrea por sí misma debe ser traducida con honestidad, independientemente de lo que tú creas o el traductor crea. Si la Biblia dice algo, si el libro dice algo, eso debe reflejar en su traducción al idioma receptor. Bien, eso ha sido todo, chicos. Muchísimas gracias. Hacemos una pequeña ronda de preguntas. Hay 30 personas que nos acompañan, así es que vamos a ver, hay una persona que se llama José María, ha levantado la manito. A ver, José María, ¿puedes abrir tu micrófono y hacernos llegar tu pregunta, por favor? Si está ahí. Bien, parece que José María no está ahí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tengo, Shalom, una pregunta. ¿Quién habla? Efraín Gómez. Adelante, Efraín. Sí, Efraín, hola. Mi pregunta es, bueno, eso está bastante claro, que debemos estudiar los idiomas para comprender el significado y no simplemente una interpretación del espíritu, como se dice. Ahora, ¿qué tiene esto de relación con el alfa y omega griego de Apocalipsis, No por tiene ejemplo? ninguna. No tiene ninguna relación. En la Biblia hebrea, cuando en Isaías, Yahvé, Jehová, Adonai, el Elohim, el Eterno, etcétera, dice yo soy el primero y el último, es cierto, es el primero y el último y es la forma de expresarlo. Más adelante, en el Apocalipsis, una visión en sueños del escritor dice que Jesús o Dios, no estoy seguro quién habla y dice, yo soy el alfa y el omega. Y claro, evidentemente esa es una forma poética, una forma literaria de decir que es todo, que lo abarca todo. Perfecto. Yo no voy en contra de eso, eso está perfecto. Pero no por eso yo voy a tomar algo que no tiene nada que ver para justificar eso. Eso es lo único que quiero que entiendan. Es todo. La doctrina está. Perfecto. ¿Quieres que sea Jesús quien diga alfa y omega? ¿Quieres que sea Yahvé, Jehová, Yahweh, quien quieras? Hazlo. Pero no metas esas declaraciones en la Biblia hebrea, menos haciendo puré, retorciendo la correcta, el correcto uso de la gramática hebrea y pasando y aplastando todas las leyes que gobiernan este idioma. Gracias, Efraín. Gracias a usted. Bien, solamente es una pregunta por cada uno, en caso tengan. Profesor César, Sí, querida Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. buenas tardes, profe. El hermano José María de Ruz dice que intenta abrir y no puede. Él quiere hacer la pregunta, pero no sabe cómo activar el micrófono. Oh, ya veo, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Uy, José María, ¿no? A ver. No, yo tampoco puedo abrirla, a José María. No sé qué pasa tampoco con él. Pero ahora se ve que tiene la cámara y el micrófono encendido. ¿Abierto? Sí, está abierto. Yo lo veo como cerrado. José María, a ver, intenta hablar. Yo lo veo cerrado. Si no puede que le escriba, mejor. Si no, escríbelo por el chat, José María. Bien, ¿alguien más desea ir comentando, preguntando? Ya vamos a terminar. Tengo que hacer una clase en unos minutos. More, buenas tardes. Le saluda Harold Aliaga de Lima, Perú. Buenas tardes, Harold. ¿Cómo está? Quería hacerle la consulta. ¿Esa partícula Aleph Taf tendrá alguna relación en el palehebreo con Aleph, la cabeza, el toro, y Taf con el símbolo de una cruz o algo así? Gracias. La representación de estas letras en caracteres llamados fenicios, protocananeos o paleohebreo, que son solamente nomenclaturas diferentes de llamar las mismas letras, en efecto, la Aleph
se dibujaba como la cabeza de un toro. Y la Tav se dibujaba como un aspa, no como una cruz, sino como un aspa. Y pues eso es todo, ¿no? Insisto de que muchas veces nuestros queridas amigos y hermanos insisten en ver cosas que no hay ahí, pero bueno, yo asumo que no le hace mucho daño a nadie si es que lo toman simplemente como una anécdota de carácter homilético, ¿no? Pero si empiezan a enseñar que eso es porque han recibido cierto tipo de revelación y mandan simplemente al olvido y al abismo cientos de años de especialistas en gramática hebrea e incluso a los mismos escritores de la Biblia, porque los escritores de la Biblia no lo usaron como ellos o algunas personas dicen, lo utilizaron como lo mandan las leyes de la gramática. Es como que yo te diga en este momento, mira hermano, te voy a poner las cosas bien claras. Yo te digo esto, a partir de este momento, esto, ¿ves este frasco? Esto se va a llamar blanco, ¿bien? ¿Por qué me vas a decir? Porque he recibido la revelación, pues hermano. A partir de ahora, esto es blanco. Entonces, cada vez que tú veas esto, vas a decir esto es blanco. Ah, muy bien, tú me crees que he recibido la revelación, y entonces tú vas a decir blanco. ¿Contra qué vas a ir? Contra casi 1000 años de idioma español, contra casi 1000 años de conocimiento y cultura española, en donde esto es simplemente negro, punto, se acabó, no hay más. Y cada vez que tú veas la palabra negro en español, en un libro X, tú vas a decir, no, ahí decía blanco, quisieron decir blanco. No, señor, el autor sabía que esto es negro, no blanco, punto, así de simple. Este ejemplo, por más tosco que parezca o muy sencillo, ¿sí? Lo hago justamente para evidenciar que tú no puedes cambiar a tu antojo simplemente una palabra o una frase porque simplemente crees que 2500 años de uso del hebreo están equivocados y pues ahora simplemente significa otra cosa. Hay que, honestamente se los digo chicos, hay que tener la cabeza muy bien plantada y hay que tener dirección de Dios, hay que pedirle a Dios que nos ayude y hay que dedicarnos un poco al estudio también. Lo que siempre le digo a las personas que me acompañan en todos mis cursos, estudien, no se dejen llevar por lo que digo yo, ni lo que digan otros maestros, estudien, edúquense, eso es lo único que los va a sacar a ustedes de los errores. No confíes en nadie de lo que no confíes en lo que hoy expuse. Ve y analiza si lo que digo es cierto. Revisa la bibliografía que te enseñé. Yo no recibo revelaciones. Yo te muestro de dónde saco las fuentes. Yo soy profesor de hebreo y arameo hace 25 años, chicos. Yo hablo hebreo. Estudié en Israel. Yo no soy un improvisado en este momento. Eso es lo que quiero que entiendan. ¿Bien? Profesor, Sí, Carla, adelante. el hermano José María Ruz envió las dos preguntas. ¿Podrías leerla si fueras tan amable? Ya dice, acá están las dos preguntas de él. La primera, un momento. Ajá, en su argumentación dice, le di el pastel a Juan y a Carlos, pero en ese ejemplo el a es de complemento indirecto, no directo. El complemento directo es pastel. Muy bien. Muy bien. Y la segunda dice, la otra pregunta es que en el diccionario de la Universidad Hebrea de Jerusalén habla del origen de la partícula que se traduce como ser, existencia. ¿Qué explicación tiene esto? Bien, lo que sucede es que la partícula et proviene de una antigua partícula que se escribía it, Aleph, Yud, Tav. No sé si el hermano sabe, aunque sea mínimo de hebreo para que me entienda. Antes se escribía Aleph, la Yud intermedia y la Tav al final. Esa partícula significaba it, que significa existir. Esa partícula da origen a la actual partícula yesh,
hebrea, que significa haber, existir, y a la partícula aramea it, que también significa ser, existir. Cuando, por ejemplo, en la Biblia hebrea hay una palabra que es un hapax legomenon, una palabra que aparece una sola vez en toda la Biblia, se pone lo it, que significa no existe más. Ese es un uso secundario. La partícula et significa ser, existir, evidentemente. No en hebreo, sino en los orígenes. En arameo, en acadio, y en esos idiomas sí significa ser, existir. En hebreo ya no. Pero provino de ahí. Eso es lo que quiso decir él. Eso es lo que quiso decir el comentario de este último diccionario. Profesora, hay otra pregunta que le hace la hermana Natalie. Lorenzo Gómez, si puede apagar el micrófono porque al respirar sale la pantalla de él, por favor. No sé quién será Lorenzo Gómez. Ya pagó Lorenzo Gómez. Ajá, ya. Natalie dice, profesor, entonces la explicación de la Sociedad Bíblica Iberoamericana no está conforme a lo que se lee en el texto hebreo. Hace alusión a que se trata de Jesús en el principio como creador. Pues yo no tengo nada absolutamente en contra de la Sociedad Bíblica Iberoamericana. De hecho, yo trabajo como profesor de planta a tiempo completo en la Sociedad Bíblica Peruana. Así es que a mí yo tengo mucho afecto por las sociedades bíblicas en general, pero hay que ser honesto en este caso. Y lamento decir que eso no es correcto. En este caso particular están aplicando doctrina neotestamentaria a un texto que no tiene absolutamente nada que ver con eso. ¿Por qué? Porque pues existe la pretensión, que no es nueva, sino que tiene ya cientos de años, de querer ver en la Biblia hebrea, Antiguo Testamento, querer ver cosas que se revelan o se enseñan solo en el Nuevo Testamento. Cada texto tiene su propio desarrollo filológico, cultural, religioso. Y uno no puede de ninguna manera hacer que un texto diga lo que yo quiero porque me siento mejor con mi fe, pues. No, eso no es serio. Mira, si tú crees que Jesús es Dios, es creador y todo, perfecto, eso te lo dice el Nuevo Testamento. No necesitas meter a la Biblia hebrea y retorcer y pulverizar las leyes del idioma hebreo para simplemente que estés más contento y feliz. Mucho menos cambiar textos de la Biblia diciendo que 2000 años de traducción están equivocadas y que a partir de ahora tú tienes la revelación final. No, eso me parece que no es serio, ¿no? Yo no sé con qué traductores habrán contado para hacer ese cambio lingüístico, cuáles son las credenciales de las personas, de los traductores que pueden decir, yo avalo esto. Eso es lo que yo quisiera saber, porque ningún traductor serio que domine hebreo en su sano juicio va a decir, yo avalo un cambio de esta naturaleza. Nadie, porque se hunde, porque eso no es correcto desde ningún punto de vista. Sin embargo, pues todos tenemos derecho todos tenemos derecho a volver a reformular nuestras ideas. Quizá en algún momento lo pensaron los hermanos y posiblemente dentro de un tiempo no todos cambiamos de pensamiento mientras evolucionamos y maduramos. Así es que vamos a ver, no sé, yo no estoy diciendo qué enseña o qué no enseña la sociedad bíblica, la verdad es que nunca los he escuchado, ni nada por el estilo. Yo cuando hablo qué enseño o qué no enseña es lo que ustedes me cuentan, porque no tengo el placer de conocer a nadie de ahí. Bien, ¿algo más? Sí, un alcance, profesor, con respecto a lo que dijo la hermana Natalie. Bueno, lo que nosotros tenemos como lo que sabemos la sociedad bíblica es lo que sale en los foros bíblicos, hay 48 foros bíblicos, y en varios mencionan lo del Aleph Tab, mencionan al profesor Emanuel Top, y hay un audio en especial donde el hermano Carlos Fuchán comenta que en una llamada de un cordobés, parece que era hebraísta por lo que dice el audio, él le enseña como revelación que en el texto esa partícula acusativa es el Aleph Tab,
que aparece en Apocalipsis como el Señor Jesús, el Alfa y el Omega. Eso es lo que nosotros tenemos de antecedentes de dónde aparece este Aleph Taf, pero no sabemos cómo se llama ese hebraísta de Córdoba, no sabemos si realmente es hebraísta, porque si fuese hebraísta no vería un Aleph Taf en una partícula acusativa. Y lo otro, aquí el hermano José María de Ruz tiene una pregunta respecto a lo mismo que usted contestó más arriba. Lo del complemento indirecto y directo, ¿cómo lo resolvemos? Pregunta él. El ejemplo que yo he dado es del español y no me voy a concentrar en eso. Yo estoy intentando explicar y dar ejemplos que se ajusten al idioma español. Punto. Ok. Lo que intento decir es que la partícula et a veces es necesaria, hermano José María, creo. Sí. José María, ¿no? La partícula et, voy a resumir así bien sencillo porque era una pregunta por cada uno nada más. La partícula et generalmente debe ser traducida como a. Generalmente, no siempre. En muchos casos el idioma hebreo no la necesita. Perdón, el idioma español no la necesita. El hebreo sí. Entonces, por eso, podemos concluir de que sobra en hebreo de ninguna manera. El hebreo sí la necesita, el español no. No significa que sobre en hebreo. Eso es todo. Ahora, para yo hacer entender esto, tengo que recurrir a ejemplos en algunos aspectos, jalado un poco de los pelos en español, para que se pueda entender. O se los ponga en hebreo. Si le pongo en hebreo, de repente no va a entender el idioma el hermano. Esta pequeña conferencia he tratado de hacerla lo más elemental posible, porque mi presunción es que los participantes no saben hebreo. Porque si supieran hebreo todos, entonces yo una charla técnica realmente. ¿Y cuántos me van a entender? Yo no sé. Ese es, querido José María, mi respuesta final a ese tema. Muchísimas gracias por participar. Sí, Moreno, Edgar, un adelante. comentario. Es muy claro, ahí mismo en los ejemplos que mencionó de los versículos que se vieron, donde habla a Moisés, a Aarón, ahí se nota el objeto directo, o sea, no hay que darle muchas vueltas. Eso que dijo el pastel, pues es nada más un pequeño ejemplo y no tiene por qué haber discusión que si es indirecto o directo. Así En los es. versículos se nota bien claro. Sí, yo también lo veo así. Muchas gracias, querido Edgar. Muy bien. Y por alcance, profe, que la pregunta me la hicieron llegar como a la 1 de la tarde. Usted ha tenido un par de horas para preparar todo esto. Esto salió hoy día. Sí. Bien. Alguien tiene el micrófono abierto con un bebito. La tipejita. Bien. Un juego, ya, la pelota. Por favor, quien tiene abierto su micrófono lo puede cerrar. Quien tiene un niño al costado. Veo abierto el micrófono de Ever Sierra, de el amigo o hermano Pablo. Veo a un hermano Alberto con el celular ahí contra la pantalla. No sé si quiere preguntar algo. ¿Desean ustedes preguntar algo, aportar? No. Bien. Ever, Pablo tampoco, ¿verdad? Muy bien. Entonces, cualquier otra pregunta se la hacen llegar a nuestra querida hermana Carla y ella me la hace llegar a mí, ¿sí? Agradezco a todos infinitamente su paciencia, su entusiasmo y su presencia aquí. Que el Señor les proteja y les guarde infinitamente. Shalom, shalom. Shalom. Ya se va a estar todavía.